Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Son 9 de la mañana con 12 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Ayer platicábamos con el regidor Salvador Rizo y también a través de diferentes denuncias que llegaron a este medio de comunicación, que se vieron a través de las redes sociales y que seguramente usted escuchó o vio en otros medios de comunicación también. El tema del predial en Zapopan, donde denuncian que es de los prediales, si no el más alto, por lo menos de los más altos en el país. Y también personas de diferentes colonias de Zapopan, de la colonia El Coli, de Bugambilias, y así de diferentes colonias, ¿no? De Tezistán, de Parques de Tezistán, de diferentes colonias de Zapopan, denunciaban un incremento, pues lo que para ellos les parece alarmante, en unos casos de un 20%, en otros casos de hasta un 100%. El regidor Salvador Rizo ayer también a través de estos micrófonos platicaba y denunciaba de esta falta de compromiso que había por parte de las autoridades municipales, y decía él que había roto promesas de campaña el alcalde Pablo Lemus Navarro. Y bueno, pues el día de hoy decidimos también invitar a platicar a Luis García Sotelo, él es tesorero municipal precisamente de Zapopan, para tratar de aclarar estos puntos, que nos explique y obviamente, y por supuesto también en cuanto a la agenda periodística, tener la versión del ayuntamiento de qué es lo que está pasando en Zapopan. Tesorero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Tesorero, pues la pregunta inicial o la duda que surge como ciudadanía en el ayuntamiento de Zapopan, ¿qué pasó con el predial en el 2017? Mira, tenemos tres elementos que están jugando ahora con alguna inquietud de varios ciudadanos que manifiestan haber tenido incrementos importantes en su cobro de predial. El primer tema, y lo hemos venido señalando, tiene que ver con que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, en varias colonias, fueron incrementadas las tasas de valores o las tablas de valores. Se pusieron a la alza las tasas de valores con un ajuste que va entre el 7, el 16, el 3% o menos, y también hay quien tuvo un ajuste de más del 16%. ¿Eso qué quiere decir? Que como se aprobaron tablas de valores en 2016, en agosto del 2016 por el Congreso del Estado, con algunos ajustes en los valores de suelo, pues tiene un impacto en el cobro del predial. Porque el predial se cobra por tres cosas en casa habitación: lo que vale tu tierra, el terreno, lo que vale la construcción, y si es un predio rústico o es un predio urbano. Esos tres elementos determinan lo que se llama valor catastral o valor fiscal, el que viene en los recibos. Y a ese se le aplica la tasa .23 o 23 al millar, que por cierto es de las tasas más bajas que hay en el país. Sí es cierto que Zapopan es de los que más recaudan el impuesto, pero de los que tienen una tasa fiscal muy baja. Es la más baja de toda la zona metropolitana y de la mayoría del estado. .23 o 23 al millar. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando va a saber cuánto se le va a cobrar? El valor fiscal por la tasa. Eso es lo que tiene que multiplicar, y como es bimestral el pago, eso lo multiplica por 6. Cuando la gente sabe lo que va a pagar. Ahora bien, si las tablas de valores de los suelos se ven incrementadas, hay una repercusión sobre el valor fiscal. En la parte del terreno, no en la de construcción. Ese es el primer factor. El segundo factor por lo que puede haber incrementado tu predial es porque pasó el predio de ser un predio rústico a ser un predio urbano. ¿Cuándo pasó de ser un predio rústico a un predio urbano? Sobre todo cuando estamos hablando de los nuevos desarrollos que se encuentran a las periferias y que eran considerados por el padrón catastral como predios rústicos, pero que hoy que han desarrollado infraestructura y que ya son atrapados por la mancha urbana, se convierten en predios urbanos. Y eso hace que el predio y el monto a pagar del predial se incremente, y se incremente significativamente. La tercera razón tiene que ver con un reajuste en el valor fiscal, que se vea incrementado el valor fiscal, no por la tabla de valores, sino porque cambió la condición del predio.
Era un terreno, ahora se construyó, tenía un piso, ahora tiene 2, cosas así. Pero también tenemos algunos casos donde hemos incluso denunciado anomalías identificadas en el padrón o en las bases de datos, donde personas, hasta el momento llevamos identificadas 645 cuentas, donde se venía cobrando a una tasa que no existe, punto 16, y que estaba topada, es decir, el sistema no actualizaba sus valores y no aplicaba la tasa correcta. Y durante varios años venían dándose lo mismo. Ayer atendía yo una señora ya de la tercera edad y me enseñaba su cobro y me decía, es que está incrementándose en 100%, más del 100%. Uh-huh. Señora, pase, vean, la asiento, revisamos y le digo, su casa tiene este valor fiscal en 2014 y debió de haber pagado 2,700 pesos. La casa, por cierto, valía más de 2 millones de pesos. Y usted pagó 210 pesos. El siguiente año, 2015, usted tenía el mismo valor fiscal y usted, porque la ley así lo señalaba, pagó 210 pesos. El 2013 usted pagó 210 pesos. Y en el 2016, cuando ya ha sido identificado el valor, usted pagó o debería de pagar 2,700 menos su 60%, le toca 1,000 y feria, ¿no? Uh-huh. Y le digo, señora, es que es el problema. Y nosotros tenemos y vamos a presentar todas estas evidencias en donde muchas cuentas catastrales que se vieron incrementadas en más del 100%, se vieron incrementadas porque fueron rectificados los valores que durante muchos años no habían sido rectificados y que de una manera dolosa fueron beneficiados para pagar menos impuestos. Cualquier persona sabe que tenga una casa, que tenga un valor fiscal de arriba de 1,500,000, que no puede pagar 210 pesos por eso. Entonces, lo que tenemos aquí son estos casos también. Ahora, déjame decirte otro caso más que generó a la alza varias cuentas prediales. Tenemos el caso de los condominios verticales, uh-huh, donde los condominios verticales deben de tomar el valor de terreno, el valor de construcción. Pero como estaba diseñado el sistema antes de la modernización catastral que iniciamos en el 2016, vimos que esta metodología lo que hacía era atrapar solamente un porcentaje menor del terreno que le correspondía a un departamento. Por ponerte un ejemplo, hay departamentos que tienen cuatro departamentos por piso y son 8 departamentos, y entonces deberían de tomar por departamento un cuarto de terreno, y estaban calculados con un 16avo de terreno, lo que hacía que pagaran mucho menos, uh-huh, de lo que ahora pagan, porque está rectificado el esquema de cobro como debe de ser. Se habla por lo menos de 645 cuentas las que ustedes han detectado. En este momento estamos hablando de 645. Las que hasta el momento han detectado donde no se había dado un incremento en el predial, donde ya señalaba usted con un ejemplo claro de una casa de más de 2 millones de pesos que se pagaban cerca de 200 pesos, un poco más de 200 pesos por predial al año. Y también comenta de manera dolosa. Están haciendo investigaciones, también averiguaciones para ver de quiénes fueron los responsables finalmente de este congelamiento en cuanto al costo del predial. Y una cosa es eso, los incrementos, y es lo primero que me gustaría que me respondiera. Sí, hemos acudido pues a las instancias correspondientes. En mi caso, hice notificar a la Contralora del municipio de esta situación encontrada. Lo estamos ya investigando, hemos hecho auditorías en el área de catastro y de informática para poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Estamos en el proceso de investigación y estaremos dando amplia información sobre el resultado de esto. Ahora, quiero decir también que algunas zonas con plusvalía alta, sobre todo, sí vieron incrementados sus predios o sus prediales por 20 o 30%. Caso Bugambilias, que señalabas hace un rato, es correcto. Es una zona de alta plusvalía donde el valor del suelo no correspondía a lo que vale en el valor comercial o estaba muy lejano. Te pongo un ejemplo. ¿Cuánto vale el metro cuadrado en Bugambilias? Denme un dato. Vamos a poner que vale 3,000.
o 6,000. Yo diría que vale 6,000, ¿verdad? El valor fiscal que tenía ese metro de terreno era de 2,500 pesos. Entonces, ¿qué se hace? Un ajuste de ese valor, porque la ley nos pide que actualicemos los valores de suelo, porque es la base sobre la cual se toma lo que va a pagar un contribuyente. ¿Cómo paga un contribuyente? Un contribuyente paga en base a lo que tiene y a lo que posee. Si consume más, paga más impuestos al consumo. Si gana más dinero, paga más impuestos sobre la renta. Si tiene más propiedades o sus propiedades son mayores, debe de pagar más. Hubo una alza de la tabla de valores, comentaba usted, en 2015. En 2016 fue aprobado en agosto. 2016. Ajá. Entonces, ya desde agosto de 2016, tanto el ayuntamiento como regidores sabían que iba a haber un incremento. Tanto el ayuntamiento como regidores teníamos claro cuál iba a ser el impacto, hicimos ejercicios, nos lo pidieron así. Los regidores, tanto de MC como de PRI, del PAN, del Verde, nos pidieron hacer ejercicios de estos impactos. Hicimos algunos ejercicios para ellos respecto a cuál iba a ser el impacto en las principales zonas de mayor densidad y mayor alta población, en zonas populares, y advertíamos que los incrementos iban a ser marginales. Estábamos hablando del 5, 6%. Estábamos hablando de esas zonas, y que el promedio 450,000 cuentas catastrales, el promedio de las 450,000 cuentas catastrales iba a ser de 7%, pero que en unas zonas como las zonas de las mesas, como las 12 zonas más densamente pobladas, aquí te voy a dejar un estudio que tenemos de impacto de todas estas zonas populares, donde se ve claramente cuál va a ser el impacto en el impuesto. Pero doy datos duros, porque es cierto que hay gente que está manifestando estos incrementos. Es que precisamente eso le iba a preguntar Luis García Sotelo, tesorero municipal del Ayuntamiento de Zapopan. El regidor Salvador Rizo nos comentaba que habían sido engañados, que se les había comentado a ellos que iba a haber un incremento, según también el tema de la inflación, entre un 4 y un 6%. Y vemos, como usted lo señala muy bien, hay algunas zonas donde fue entre un 3, un 7, un 16%, e incluso algunas colonias donde fue más del 16%. Es correcto, porque así lo habíamos planteado y así lo habían revisado. Te voy a dejar un estudio de tablas de valores para que cada colonia sepa, por ejemplo, si hay interés de alguna, cuánto se incrementó el valor catastral de mi colonia. No, pues el 8%. No se incrementó. Se incrementó el 15%, pero eso no quiere decir que repercuta en la misma cantidad, por lo que dijimos hace rato, porque el valor de lo que pago del predial es valor de construcción, valor de suelo y si es rústico o es urbano. Ahora, te voy a dar datos duros de las cuentas catastrales. 450,000 cuentas tenemos en el ayuntamiento. 4,599 cuentas están pagando menos que el año pasado. 66,300 están sin cambio, 66,300. 76,815 cuentas pagan de 1 a 10 pesos más bimestrales. Estamos hablando de 60 pesos. Y aquí, ¿sabes cuánto ya representa del padrón fiscal? El 50% de las cuentas catastrales. ¿Cuáles son las cuentas que están incrementándose más? Las que van más de 200 pesos bimestrales, y que son esas colonias de alta plusvalía que hemos venido mencionando. Por eso es que decimos que sí hay efectos importantes en algunas zonas, pero creemos que son zonas donde el valor catastral se ajustó para tener una realidad mayor, y que son sobre todo en zonas de alta plusvalía. Tesorero, ¿cuándo estiman ustedes que van a tener listo todo el análisis para ver estas cuentas que de manera dolosa, como usted lo señala, fueron congeladas y no se estuvieron pagando de acuerdo a lo que se tenía que pagar bajo los 3 normas que nos manejaba usted sobre el valor catastral? Nosotros estamos presentando en este momento toda la información correspondiente a la Contraloría, la información, es decir, estamos presentando los recibos, los valores fiscales asentados en nuestras áreas de catastro, y las pruebas de que qué cuentas no tuvieron movimiento durante años. ¿Habrá denuncias penales? Eso lo determinará la área correspondiente, sería la sindicatura en todo caso. Nosotros lo único que estamos haciendo es proporcionar la información que se nos pide. Luis García Sotelo, tesorero municipal de Zapopan, muchísimas gracias por acompañarnos y también por explicarnos un poco esta parte. Le agradecería que me dejara el estudio y también sobre todo la lista para, si usted que nos está escuchando desea saber cuánto fue el incremento o cuánto es lo que tiene que pagar
de más, por lo menos a nivel colonia. Ya sabe que puede haber variaciones según lo que nos explicaba el tesorero. Bueno, pues se puede comunicar con nosotros al 36-298-248 y 36-298-249. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos.